Entonces, saludos, buenas noches. Esto es Fundamento de Estadística, sesión 31. En la clase anterior estuvimos viendo la bienvenida a la asignatura. Estuvimos viendo lo que es UAS virtual en esta asignatura. También asignamos la práctica 1.1, que tiene que ver con la historia de la estadística. Asignamos la lectura de la revista Actualidad Estadística de la página 5 a la 19. Entonces, después de leída esa página, había que hacer un informe de lectura. Ese informe de lectura tiene una fecha límite del 30 de septiembre. O sea, faltan hoy 14 días para que usted tenga que entregar esa actividad. Hasta ahí creo que estamos claros, ¿verdad que sí? Con lo que hay que hacer. ¿O hay alguna duda? Estamos claros. Diga. Que no, como usted explicó que hay tiempo todavía. Sí, Yo le estoy haciendo el paso para hacerla bien. Ok, hay tiempo. Entonces vamos a ver unos conceptos del capítulo 1, a ver si lo avanzamos y asignamos la práctica 1.2. Entonces vamos a presentar pantalla. Es posible que digo, ustedes son gente educada, ustedes no hay que silenciarle los micrófonos. Estamos viendo aquí una diapositiva que tengo, ¿verdad? ¿Se ve bien? Cierto. Aquí hablamos de la introducción a la estadística. Decimos que es la ciencia, método, técnica o herramienta que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar esos datos para obtener conclusiones basadas en ellos. A eso que llamamos estadística. Entonces, el origen de esa palabra estadística viene del vocablo alemán Statistik, que significa estadística, y proviene de la palabra italiana statista, que significa estadista. Fue utilizada por primera vez por Gottfried Aschenwald, que era un profesor de Göttingen y Marlborough. Entonces, vamos viendo parte del contenido de este capítulo. La diferencia entre estadística y estadísticas. Estadística es la ciencia o disciplina, objeto de estudio, es la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza, interpreta datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz. Cuando hablamos de estadística en singular, estamos hablando de la ciencia. Cuando hablamos de estadísticas en plural, estamos hablando de cifras o datos recopilados de organismos de estadísticas oficiales, como la Dirección Nacional de Estadística. Un ejemplo, si usted quiere saber cuántas personas hay infectadas de COVID a la fecha, usted busca estadísticas en salud pública. Ellos son los que manejan esas estadísticas. Si usted quiere saber cuántos muertos van del COVID, en salud pública le dan esas estadísticas. Si usted quiere saber cuántos estudiantes hay inscritos en el nivel primario educativo público, usted va al Ministerio de Educación, que es quien facilita esas estadísticas, y así por el estilo. Entonces tenemos que la estadística, de forma rápida, se divide en dos grandes ramas, que son la estadística descriptiva y la inferencial. La estadística descriptiva es la parte de la estadística que abarca los métodos para recolectar, organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Y la inferencial es la estadística que utiliza la estadística descriptiva e infiere la población a través del estudio de una muestra. Población y muestra son dos conceptos importantes.
Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, no de todos. Una muestra representativa contiene las características relevantes de la población en la misma proporción en que están incluidas en tal población. ¿Cuál es la ventaja de una población y una muestra? Si queremos saber cuántos habitantes viven en la República Dominicana, debemos hacer un censo para tener ese dato, esa información. La muestra se utiliza cuando la población es difícil de estudiar o sale muy costosa. Ejemplo, usted se imagina que usted tenga una enfermedad y necesiten sacarle toda su sangre para analizarla. Eso sería terrible. Mientras que con una muestra de sangre, una jeringa, se infiere todos los componentes que tiene su sangre a nivel general, a nivel total del cuerpo. Lo mismo que si queremos saber si un candidato X va a ganar la presidencia, ¿ustedes se imaginan que tuviéramos que encuestar a 7,5 millones de votantes hábiles para votar? El trabajo que eso implica, salir detrás de 7,5 millones de votantes para preguntarle por quién van a votar en las próximas elecciones. Sin embargo, mediante la estadística, se selecciona una muestra de 1,200 personas y con esas 1,200 se infiere lo que piensan esas 7,5 millones. Entonces, no es lo mismo ni en costos, ni en trabajo, salir a buscar 7,5 millones de gente que buscar nada más 1,200 gente. Entonces, existen lo que son los parámetros estadígrafos estadísticos. ¿Qué es un parámetro? Son medidas o características descriptivas inherentes a la población. Cuando usted estudia una medida a la población, está hablando de parámetro. Ejemplo, si usted saca el promedio de la edad de todos los estudiantes de la sesión 31 de estadística, usted está obteniendo un parámetro. Pero si usted saca una muestra de esos estudiantes de la sesión 31 y le hace un estudio sobre la edad, entonces usted está obteniendo un estadístico o estadígrafo. Cuando usted saca conclusiones de la muestra, es un estadístico. Cuando saca conclusiones de la población, es un parámetro. Concepto de variaciones, dice en un proceso hay dos fuentes generales de variación, aleatoria y asignable. Aleatoria es la que se atribuye al azar. Esa se elimina o se reduce un poco. Esa no se elimina, pero se reduce utilizando buenas técnicas, tecnología, método, equipamiento o materiales propios del proceso. Y hay una asignación que es una variación que es asignable, que es la que usted asigna para reducir cuando se investiga un problema y se encuentra la causa. Aquí viene lo más importante de la noche. Se llama las variables y su clasificación. Todo estadístico debe saber qué son las variables y cómo se clasifican. Las variables se clasifican en dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Quali y cuanti. Cualitativa se refiere a cualidad, cuantitativa se refiere a cantidad. Entonces, las quali, que también le llaman categóricas, se subdividen en ordinales y nominales. La cualitativa se dividen en ordinales y nominales.
Las ordinales son las que tienen orden, escala o etapas. Y las nominales, no. Las cuantitativas también se llaman numéricas y se subdividen en discretas y continuas. La cuantitativa discreta son aquellas que no admiten fracciones. Es un número entero. Y la cuantitativa continua son aquellas que admiten fracciones y provienen de mediciones. La cuantitativa discreta provienen del conteo y las cuantitativas continuas provienen de mediciones. Ejemplo de variables. Vamos a seguir avanzando. Fuente de datos. Las fuentes de datos nos indican de dónde provienen los datos. Eso es lo que le llaman fuente. ¿De dónde provienen? Pueden ser primarias, cuando los datos son recolectados directamente de la persona que dispone de ellos. Cuando usted va a la fuente primaria, es que usted va a la primera fuente, a la que tiene los datos, a la que creó los datos. Esa es la primaria. Pueden ser censos, encuestas, paneles, grupos focales. Las fuentes secundarias son informaciones recolectadas a través de registros. Cuando usted va a un libro a recolectar una información, usted va a una revista, a una publicación, a una investigación, entonces usted está utilizando fuentes secundarias. Otra fuente es el cuestionario, que todo el mundo sabe, que se utiliza para recopilar datos o informaciones. Y un cuestionario está formado por preguntas abiertas, cerradas o mixtas. Pasos del método estadístico en la investigación científica. Entonces aquí dice que el método estadístico tiene una serie de pasos: planteamiento del problema, recogida de información, después se analiza, se hace un análisis descriptivo, luego se hace inferencia estadística y luego se hace un diagnóstico. Esos son los pasos, etapas del método estadístico en la investigación científica. Aquí tenemos algo importante que es parte del contenido, se llama notación de sumatoria. ¿Qué significa notación de sumatoria? Notación de sumatoria significa que es una herramienta matemática representada por la letra griega sigma, que expresa la suma de n términos, x1, x2, x3, xn. ¿Cuáles son sus propiedades? Hay una propiedad, se llama sumatoria de una constante por una variable, que eso es igual a n por la constante. ¿Qué significa eso? Si yo tengo el número 8 repetido 5 veces, 8 más 8 más 8 más 8 más 8, eso da 40. Es mejor que yo diga el 8 multiplicado por la constante, que el 8 viene siendo la constante, multiplicado por 5, entonces me viene dando 8 por 5, 40. Ahí queda resuelto. En vez de yo sumar el 8 5 veces, 8 más 8 más 8 más 8 más 8, mejor digo 8 por 5, 40. Existe otra que se llama sumatoria de una constante por una variable. Si tenemos varios números, 7, 4, 8, 9 y 11, en vez de usted decir 7 por 10 más 4 por 10 más 8 por 10 más 9 por 10 más 11 por 10, es mejor sumar todos los números, 7 más 4 más 8 más 9 más 11, que da 39, y el 39 lo multiplicamos por 10, nos da 390. Eso es lo que dice la propiedad de la sumatoria. Por último, la última dice sumatoria de la suma de las variables, que es igual a la suma de la sumatoria de la variable. Si yo voy a sumar estos datos horizontal, aquí hay un error que hay 2 7,
y es un solo 7, 7 más 5. 7 más 5, 12. 4 más 10, 14. 8 más 25, 33. En vez de sumar eso así, mejor yo sumo todo lo que están en X, que son 37, y sumo todo lo que están en Y, que son 84, y lo sumo los dos, y me da 121, que es el total. Ya eso es lo que llamamos los conceptos básicos de estadística. Ahora, vamos a ver otra diapositiva, que es donde vamos a interactuar un poquito para aprender un poco más. Aquí tenemos una presentación de un estimado maestro llamado Guarionés, que es un gran estadístico de mucha relevancia. Entonces, aquí tenemos algunos conceptos, ya todo el mundo sabe lo que es estadística. Estadística dice que es ciencia, método, técnica o herramienta, que recolecta, organiza, presenta, analiza, interpreta datos numéricos para sacar conclusiones, y con esas conclusiones se toman las decisiones. Eso es estadística, resumido. El uso de la estadística, no existe actividad humana donde no se involucre la estadística. La estadística se utiliza en todo, personalmente, en comparación de alternativas, evolución de servicios, ingreso versus pago, etc. Cotidianamente se utiliza en censos, índice de precio, ajuste de tarifa, precio de enfermedades, preferencia de candidato político, etc. Empresarialmente, control de proceso y calidad, evaluación de productividad, estudio de costos, nivel de satisfacción de clientes y proyecto de inversión. ¿Cómo se aplica la estadística? Se aplica a todas las ciencias, facilitando el estudio de hechos del mundo y de la sociedad. Importancia de la estadística. ¿De qué sirve tener datos si no son representados? ¿Qué pasa si tomo decisiones con información incorrecta? ¿Es bueno suponer información para su análisis? ¿Hay una forma objetiva de mejorar una situación o proceso? ¿Hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre? ¿Puedo controlar variables sin tener su medición? Si podemos observar y recolectar información precisa y relevante para organizarla de la mejor forma y analizarla de tal manera que nos permita tener un panorama completo de la situación u objeto de estudio, estamos entonces haciendo estadística. Ventaja que ofrece el uso de la estadística. Cuando se emplea correctamente la estadística, nos permite visualizar datos, medir variables, apoyo en las decisiones, reducción de riesgos, organización de información, certeza, reconocimiento de alternativas, aceptación de soluciones, eliminación de incertidumbres, integración de comunicación, mejora de la elección, optimización del uso del tiempo, etc. La estadística, dijimos ahorita que se divide en dos grandes ramas. Estadística descriptiva, que es esta materia que estamos impartiendo, se llama Fundamento de Estadística, es estadística descriptiva. Trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos de las observaciones, mediante tablas, gráficas y cálculo de parámetros y estimadores. Eso es estadística descriptiva, la que estamos estudiando ahora. Existe otra estadística que es la inferencial, que utiliza los resultados de la estadística descriptiva y se apoya en el cálculo de probabilidades para la obtención de conclusiones sobre una población, a partir de los resultados obtenidos de una muestra, mediante prueba de hipótesis, diseño de experimentos, análisis de regresión y correlación. Entonces, eso es estadística inferencial. Tenemos aquí definiciones básicas de población y muestra. Ahorita dijimos que población
es el conjunto de elementos que poseen características que podemos medir y estudiar. Cuando hablamos de todos los elementos, estamos hablando de población. Cuando hablamos de algunos de los elementos, estamos hablando de muestra. Una parte de la población es la muestra. Aquí en la imagen se ve claro, población son todo y la muestra es un pequeño grupo que se extrae de la población. Llegamos al concepto de variable. Variable estadística. Cada uno de los rasgos o características que se quiere estudiar de los elementos de la población, susceptible o no de medida. Eso es una variable. Un ejemplo de variable es género. ¿Cuáles son las respuestas de género? Hombre o mujer. Si es sexo, masculino y femenino. Si es religión, católico, evangélico, protestante, mormón, adventista, etc. Si es carrera universitaria, economía, educación, psicología, ingeniería, mercadeo, administración, contabilidad, ingeniería, medicina, etc. Estatura, 5 pies, 3 pulgadas, 6 pies, 3 pulgadas, 4 pies, 8 pulgadas, 5 pies, 1 pulgada. Tiempo en servicio, 4 años, 5.8 años, 10.8 años, 7.2 años. Entonces ya sabemos lo que es una variable y sabemos cuáles son las categorías o las respuestas de las variables. ¿Qué es un dato? Un dato es la expresión numérica de la información y se obtiene por la acción de contar o medir. Cuando usted cuenta, está obteniendo datos y cuando usted mide, está obteniendo datos también. ¿Qué es un parámetro? Nuevamente, es una medida obtenida a partir de los datos de la población. Si nosotros queremos calcular la edad de la población de nuestra sección 31, que son todos los que le integran, los 45 que integran la sección, y medimos la edad, se llama parámetro. Si seleccionamos de los 45 estudiantes, 10 estudiantes, y le medimos la edad, entonces se llama estimador. Parámetro, si es de la población, estimador, si es de la muestra. Estas son algunas de las principales medidas de la estadística. Tenemos la media aritmética, que es lo que le llamamos el promedio o la media, promedio o media aritmética, lo mismo. Cuando medimos la población, la media aritmética o el promedio, estamos usando la U en griego, que se lee mu o mu, para la población. Cuando es la muestra, se lee la X con una barra arriba, X barra. La varianza, cuando el parámetro o la población, es ese símbolo griego al cuadrado. Y cuando la muestra, es la S al cuadrado. La desviación estándar es este símbolo y cuando es para la muestra es la S sola. La proporción, cuando es para la población, es una P mayúscula. Cuando es para la muestra, una P minúscula. Aquí vamos a lo más importante, la variable y su clasificación. ¿Cómo se clasifican las variables? Las variables se clasifican en dos tipos, yo dije ahorita. Cualitativas o categóricas y cuantitativas o numéricas. ¿Cuándo una variable es cualitativa? Cuando tiene por respuesta un nombre, una cualidad, una categoría o un atributo. Ejemplo, si yo pregunto nombre de sus hijos, usted me va a decir Juan, Pedro, María, José. Me va a responder con un nombre. Entonces eso es cualitativo. Si yo pregunto la variable religión, usted no me va a decir un número, usted me va a decir un nombre. Católico, evangélico, protestante, adventista, etc. Testigo de Jehová, etc. Es cualitativa. Si yo digo sexo, usted me va a decir masculino o femenino. Es cualitativa. Si yo digo carrera que estudia en la universidad,
Me dice psicología, administración, contabilidad, ingeniería, etcétera. Es un nombre, es cualitativa. Ahora, si yo le pregunto número de hijos, usted me dice 3 hijos. Es cuantitativa o numérica, porque me responde con un número. Si yo le pregunto cuál es su edad, usted me dice 30 años. Es cuantitativa porque me responde con un número. Entonces, estamos claros que los tipos de variables son cualitativas cuando es un nombre y cuantitativas cuando la respuesta es un número. Entonces, las cualitativas, que son las primeras, llevan por nombre o cualidad o atributo, se dividen en 2 tipos. Ordinales, que es cuando la variable tiene un orden, una escala o una etapa. Ejemplo, cuando yo le digo a usted nivel educativo, los niveles educativos son inicial, primario, secundario, universitario. Tienen un orden, una escala o una etapa. Es cualitativa ordinal. De nivel inicial, usted no puede dar un salto al nivel universitario. Tiene que ir por etapa. Entonces, por eso es ordinal. Si yo digo nivel socioeconómico, pobre, rico, hay un nivel, hay una escala, hay una etapa. De pobre hay que conseguir dinero para pasar rico. Entonces, hay etapas, son ordinales. Nominales es cuando yo digo religión, usted me dice católico, evangélico, testigo de Jehová, que no hay un orden entre las religiones. Usted puede mencionar cualquiera y no hay etapa. Usted se sale de una y se mete a la otra y no hay ninguna categoría. Eso es nominal. Cuando usted dice color preferido, rojo, azul, blanco, negro, eso es nominal. Ahora, cuando usted dice estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, es ordinal. Porque usted es soltero, no puede llegar a divorciado si no se casa. Entonces lleva un orden, primero soltero, después casado y después divorciado o viudo. Lleva un orden. Entonces ya así son cualitativas ordinal y cualitativas nominal. Existen las cuantitativas que pueden ser discretas o continuas. Cuando la cuantitativa es discreta, cuando no se puede fraccionar, no se puede dividir en, es discreta, cuando solo admite número entero. Ejemplo, si yo le pregunto número de hijos, usted me dice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Usted nunca me va a decir que tiene un hijo y medio. Los hijos no se fraccionan. No hay 2 hijos y medio, no hay medio hijo, no hay 3 hijos y medio, no existe. Entonces, número de hijos es una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque no se fracciona. Otra variable es, si yo le digo cuántos televisores hay en su casa, y usted me dice a mí hay 3, no me puede decir que hay un televisor y medio, ni que hay 2 y medio, ni que hay 3 y medio. Por más pequeño que sea, cuenta como 1. Entonces, las variables que vienen de conteo son cuantitativas discretas. Las que vienen de medición son cuantitativas continuas. Ejemplo, si yo digo, ¿cuál es su talla? Su tamaño. ¿Cuánto usted mide? Usted dice, yo mido 5 pies y 7 pulgadas. Entonces, eso se fracciona. Entonces, es continua. Cuando yo hablo de ingreso, de dinero, el dinero se fracciona. Tú puedes decir 10 pesos y medio y está correcto. Hay muchos ejemplos. La temperatura puede estar 15 grados y medio. Se puede fraccionar también. Hay muchas variables que se fraccionan. Cuando se miden, son continuas porque se pueden fraccionar. La talla, el tiempo en la universidad y todas esas cosas. Y cuando no se fraccionan, entonces son discretas. Número de estudiantes no se fracciona.
O hay 39 estudiantes o hay 40. No hay 39 y medio. Entonces estamos muy claros de eso ya. Acá voy a seguir. Recolección de los datos. Yo dije que los datos se recolectan de fuentes de datos. Una fuente nos indica de dónde vienen esos datos, dónde provienen. Pueden ser primaria, secundaria, el cuestionario, ya lo explicamos. Codificación de variables. Las variables se pueden codificar. Ejemplo, sexo. Yo puedo decir 1, hombre, 2, mujer, 3, niño, para que tú elijas por número. Se puede codificar nominal, ordinal, intervalo y razón en 1, 2, 3 y 4. Dice que para el procesamiento de los datos es importante establecer el sistema de codificación de variables cualitativas y ordinales y la métrica de la cuantitativa. Esto ayudará en la recopilación de los datos y su posterior procesamiento a través de determinado software estadístico. Hay que tomar en cuenta la escala de medición. Cuando usted utiliza la estadística mediante un software, es bueno ponerle un código a cada opción. Preescolar 1, básica 2, media 3, superior 4. Cuando usted le introduce esos datos a la computadora, ella lo asimila de una vez. Entonces, eso era lo que quería enseñarle. Aparte de esto, que dice que los datos se pueden representar tanto en tablas o cuadros como gráficos. Una tabla es aquella imagen que tiene filas y columnas. Eso es una tabla o un cuadro. Y una gráfica es aquella figura que representa un conjunto de datos de una forma más dinámica, más fácil visualmente. Si usted mira ese cuadro redondo, ese gráfico, perdón, qué cuadro. Si usted mira ese gráfico circular o de pastel que se llama, usted rápidamente identifica cuál es la disciplina que tiene más preferencia. Porque el basquetbol, lo amarillo, se ve que es más grande que todo lo demás. Si usted mira este gráfico de barras que está aquí debajo, usted mira rápidamente cuál barra es la mayor y sabe cuál disciplina es la que tiene mayor preferencia y a simple vista se ve cuál tiene menor preferencia que natación. Los gráficos ayudan mucho para uno interpretar los datos de manera fácil. Entonces, ahí ya voy a dejar esta parte de teoría y vamos a empezar a explicarle la práctica 1.2. Para lo cual vamos a salir un poco de la reunión, vamos a volver a entrar al mismo enlace para entonces cortar el video aquí y hacer un nuevo video con la práctica 1.2. Entonces entramos inmediatamente.